Todas las mañanas, un perro anciano caminaba hasta la habitación 312 de un hospital y nadie entendía el por qué. Pero cuando descubrieron a quién iba a ver y lo que ocurría cada vez que éste entraba en esa habitación, todo el personal terminó llorando. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a recordar que el amor más puro a veces tiene cuatro patas. Y si te gustan esta historia que emocionan de verdad, suscríbete ahora, porque la próxima historia van a tocar tu corazón igual que esta. Su nombre era Bruno, tenía 14 años y el tiempo ya había pintado de gris rústico. Cada mañana se levantaba despacio, caminaba por el pasillo de la casa y se sentaba frente a la puerta principal como si estuviera esperando algo que jamás olvidaría. Y ella siempre llegaba. Lucía vivía 3 casas más abajo. Desde hacía meses aparecía a la misma hora sin faltar un solo día. Nadie recordaba exactamente cuándo comenzó aquella rutina, simplemente ocurrió. Un día tocó la puerta. Bruno salió caminando a su lado y desde ese entonces nunca dejaron de hacerlo. Tomaban siempre el mismo camino, cruzaban a la calle principal, doblaban junto a un pequeño parque y regresaban por la calle más tranquila del vecindario. Había un punto exacto, junto a la mitad de la avenida, donde Bruno siempre se detenía, se quedaba inmóvil, mirando hacia algún lugar invisible para los demás. Lucía solía preguntarse qué veía allí. Al principio intentó entenderlo, después dejó de hacerlo. Ahora simplemente se detenía junto a él y esperaba en silencio hasta que estuviera listo para continuar. El Hospital Santa María quedaba 12 minutos caminando desde la casa. Nadie aprobó oficialmente lo que estaba pasando allí dentro, pero nadie lo impidió tampoco. La enfermera Marta comenzó a dejar abierta la puerta trasera todas las mañanas a las 7:55. Nunca llenó un formulario, nunca pidió permiso, solo dejaba la puerta entreabierta. El oficial Ramírez hacía guardia en el turno matutino. Cada vez que Bruno y Lucía pasaban frente a él, giraba lentamente la cabeza hacia otro lado, con la mano detrás de la espalda, fingiendo no haber visto nada. Tercer piso, pasillo largo, luces florecientes, habitación 312. Bruno siempre se detenía unos segundos frente a la puerta antes de entrar, como si estuviera reuniendo fuerza, como si supiera que detrás de esa habitación había alguien que lo necesitaba más fuerte que nunca. La primera vez que Bruno cruzó aquella puerta, el área olía a medicamentos, desinfectantes y máquinas funcionando sin descanso. Aún así entró, y en el instante en el que el anciano escuchó el sonido de aquellas patas sobre el suelo, todo su rostro cambió. Sus ojos cansados recuperaron brillo. Bruno caminó lentamente hasta la cama y apoyó la barbilla en el borde del colchón, exactamente como lo había hecho toda su vida. Era su manera de decir: estoy aquí. La mano del anciano descendió despacio, mucho más despacio que antes, temblorosa y débil, pero siempre encontraba su cabeza, siempre. Lucía observaba desde la silla de la esquina sin interrumpir jamás aquel momento. Habían cosas demasiado profundas para romperlas con palabras. Algunas mañanas el anciano le hablaba en voz baja a Bruno, conversaciones suaves, privadas, como si estuvieran recordando juntos una vida entera, y quizá lo estaban haciendo. Cuando llegaba la hora de irse, Lucía volvía a colocarle la correa a Bruno. Daban unos pasos hacia la puerta, pero antes de salir siempre volteaba una última vez hacia la cama, y el anciano lo miraba marcharse todas las mañanas. Sus manos quedaban extendidas sobre el borde del colchón, muchos después de que Bruno desapareciera por el pasillo. El camino de regreso siempre era distinto, más lento, más silencioso. Bruno caminaba con la cabeza un poco más baja, como si dejara una parte de sí mismo en aquella habitación. Cada día, al llegar a casa, no iba directo a su cama, pasaba de largo hasta el viejo sillón de la esquina y se quedaba allí sentado inmóvil, mirando al vacío. Lucía lo observaba desde la puerta. Nunca entraba, solo lo miraba unos segundos antes de cerrar suavemente. Y a la mañana siguiente, Bruno ya estaba esperando otra vez, incluso antes de escuchar el golpe en la puerta. La cola se movía una sola vez. Eso bastaba.
Día tras día, semana tras semana, la rutina continuó. Lucía llegaba, Bruno estaba listo y juntos recorrían el mismo camino. Con el tiempo, el personal dejó de sorprenderse. Nadie hablaba del perro, el anciano que visitaba la habitación 312 cada mañana, porque ya no parecía algo extraño, parecía algo necesario. En los días difíciles, cuando el anciano estaba más débil y las máquinas sonaban demasiado fuerte, Bruno permanecía todavía más cerca. A veces apoyaba las patas delanteras sobre el colchón y descansaba la cabeza junto al brazo del hombre con una delicadeza imposible de explicar, como si extendiera perfectamente cuánto dolor había allí. Un médico pasó cierta mañana frente a la habitación, miró a Bruno, miró al anciano, revisó la historia clínica y volvió a mirar por la ventana. No dijo nada, solo siguió caminando. Las semanas pasaron lentamente. Una enfermera comenzó a dejar un cuenco de agua junto a la puerta cada mañana. Nunca comentó nada al respecto, simplemente aparecía allí. Algunas tardes, el anciano sostenía una fotografía entre las manos mientras Bruno descansaba pegado a la cama. Lucía, entendiendo que había recuerdos demasiado íntimos, salía un momento al pasillo para dejarlo solo. Bruno jamás le seguía, se quedaba junto a él, siempre junto a él. Una tarde ocurrió algo que nadie esperaba. El anciano se rió. No fue una carcajada fuerte, apenas una sonrisa pequeña y cansada, pero completamente real. Y por un instante toda la habitación pareció llenarse de vida otra vez. Ese día, durante el camino de regreso, la cola de Bruno se movió lentamente de un lado a otro, como si también él hubiera sentido esperanza, pero el tiempo nunca se detiene. Una tarde, un médico llamó a Lucía al pasillo. Hablaron durante varios minutos, mientras ella mantenía la mano entrelazadas sobre el regazo. Escuchó todo en silencio, luego asintió una sola vez. Cuando volvió a entrar a la habitación, miró al anciano de una forma diferente, como quien intenta memorizar cada detalle antes de perderlo para siempre. Ese día Bruno no durmió. Permaneció junto a la cama con los ojos abiertos, atento a cada respiración, solo estando cerca, solo acompañándolo. Días después, movieron la silla del anciano junto a la ventana. Los dos permanecieron allí, mirando el cielo gris de la tarde. Lucía lo observó desde el extremo de la habitación. Parecían dos almas viejas, despidiéndose del mundo juntas. Entonces llegó el martes. Lucía tocó la puerta de la casa y nadie respondió. Esperó unos segundos antes de usar la llave que él mismo le había dado meses atrás. Sobre la mesa había una nota. La leyó una vez, luego otra, y lentamente se dejó caer al suelo. Bruno se acercó en silencio y apoyó la cabeza sobre su pierna, y permanecieron así durante mucho tiempo. El último recorrido hacia el hospital se sintió distinto desde el inicio. El aire era más pesado, el silencio dolía. Aquella mañana, las enfermeras no sonrieron al verlo pasar. El oficial Ramírez tampoco desvió la mirada esta vez. Se quedó firme observándolo caminar. Habitación 312. Lucía abrió la puerta despacio. Había más personas dentro. Familiares, rostro cansado, ojos húmedos. Todos levantaron la vista cuando Bruno entró, pero nadie dijo una sola palabra. El anciano abrió los ojos al escuchar aquellas patas acercándose, y una vez más de todo su rostro cambió, igual que siempre. Bruno caminó directamente hacia la cama sin detenerse, sin duda, como si 14 años antes de morir lo hubieran guiado hasta ese instante exacto. Apoyó la barbilla sobre el borde del colchón por última vez y esperó. La mano del anciano descendió lentamente sobre su cabeza, sus dedos acariciando el pelaje gris. Luego descansaron sobre él inmóvil. Lucía salió al pasillo y se dejó caer contra la pared, mientras las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Dentro de aquella habitación solo quedaron ellos dos, el anciano y su perro. Bruno apoyó el cuerpo contra la cama mientras aquellas manos permanecían sobre su espalda quieta, como si incluso en el último instante ninguno de los dos quisiera soltarse. Después llegó el último camino de regreso. El pasillo parecía interminable. La enfermera observaba en silencio, mientras Bruno avanzaba lentamente junto a Lucía. La calle exterior se veía demasiado grande, demasiado vacía.
Al entrar a casa, Bruno caminó directo hacia el sillón viejo de la esquina, subió con cuidado, se acomodó lentamente y apoyó la barbilla sobre el brazo del asiento. Entonces cerró los ojos. Lucía se sentó en el suelo junto a él, con la espalda apoyada en el sillón y la mano descansando sobre su costado, sintiéndose cómo respiraba, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y a la mañana siguiente no hubo paseo al hospital. Y a la mañana siguiente no hubo paseo al hospital, no hubo habitación 312, no hubo mano esperándolo. Pero aún así, Bruno fue hasta esa puerta y se sentó frente a ella, porque eso es lo que hace un corazón fiel cuando ama a alguien de verdad.